Tiempo de entrevista. Vamos a hablar con María del Mar Vázquez, que es la alcaldesa de Almería. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Encantado de compartir esta última entrevista del año. A ver, yo quería hablar con usted de los presupuestos, porque se hizo la aprobación definitiva esta misma semana en un pleno, pero ayer mismo hablaba de ese incremento de la policía local, de una unidad equina. ¿Cómo va ese asunto? ¿Cuándo vamos a ver más policías en Almería capital y por qué la unidad equina? Bueno, cuando uno aprueba el presupuesto, normalmente es porque tiene planificado lo que va a hacer en los años sucesivos, porque un presupuesto, aunque se aprueba de año a año, es un año en curso, nosotros lo tenemos que contar a 4 años. Siempre se incorporan remanentes, siempre son proyectos que se continúan o contratos que se van a adjudicar este año, contratos grandes como el de la limpieza, el de la dependencia. O sea que un presupuesto no es un año normalmente, ¿no? Aunque administrativamente sí lo sea. Así que con la policía ya teníamos previsto la incorporación de esas 19 plazas, presupuestariamente hablando, que empieza el lunes el procedimiento. Y bueno, la idea del ayuntamiento es que como hubo un parón en su momento con la tasa de reposición y la verdad que se pararon las oposiciones en su momento, lo que estamos haciendo ahora es, claro, todas esas jubilaciones que vienen ahora, que van a venir un montón de jubilaciones, no solamente de policía local, sino también de bomberos, pues en los próximos años vamos a tener que sacar de forma recurrente plazas para ir suplementando la plantilla, no solamente por las jubilaciones, sino porque Almería crece y al final hay una ratio más o menos estipulada entre el número de habitantes y el número de policía y de bomberos. ¿Cómo vamos a quedar? Una vez que se incorpore. Pues tenemos que quedar muy bien. Ahora mismo nos va a faltar porque ya le digo, se han jubilado policías más y bomberos más rápido que oposiciones se han convocado. Pero mi compromiso con las dos plantillas y con ambos servicios es, al igual que está creciendo la población a pasos agigantados, pues empezar a sacar plazas pues, de forma continuada a lo largo de los próximos años. Son casi 300 millones los que hay previstos para el año que viene. De todas esas partidas, ¿qué sería lo más destacable? ¿Lo relacionado con el Puerto Ciudad, quizás? ¿O eso solamente es lo más visible? Bueno, es verdad que los proyectos de obras son muy visibles, a la par que molestos para el ciudadano, y yo de aquí siempre aprovecho para pedir disculpas, ¿no? Porque las incidencias que causa la obra en términos de tráfico, de molestias, de ruido, evidentemente pues yo soy solidaria y empática con el ciudadano y lo entiendo, yo vivo en Almería, pero es necesario hacerlo para luego cambiar y modernizar la ciudad como estamos haciendo. En el caso de Puerto Ciudad, el proyecto que nos queda es la obra de Reina Regente y esa adaptación de la parte de la Rambla que queremos hacer para que sea ya la antesala del Puerto Ciudad, que es lo que se verá el año que viene. Pero nosotros tenemos muchísimos proyectos en cuanto a obras se refiere, como por ejemplo presentar el proyecto del Parque Nicolás Salmerón, que vamos a hacer y que lo tenemos en redacción, o la superficie del soterramiento, cómo va a quedar el soterramiento de superficie, que son casi 2 kilómetros de soterramiento. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer alrededor de la estación del tren, ¿no? Hay muchísimos proyectos que tenemos en cartera y que yo creo que le va a ilusionar al ciudadano y que hay que poner en carga, pero de partidas que a mí me gusten mucho, aparte de los proyectos de ciudad, que lógicamente yo creo que a todos nos enorgullecen. Por ejemplo, hemos puesto por primera vez una partida de inversión en colegios, una partida que va a ser plurianual. Este año vamos a gastar 500.000, bueno, este año, el año que viene, con el presupuesto recién aprobado. Es una reivindicación que tienen los papis, las mamás, los directores de los colegios, las inversiones de la Junta de Andalucía, y el ayuntamiento hace el mantenimiento. Pero nosotros por primera vez vamos a poner por primera vez una partida de inversión para cambiar todos los cuartos de baño, para climatizar, para cambiar todos los patios, poner pistas deportivas nuevas, que antes, bueno, pues no se había hecho nunca. Eso es uno, por ejemplo, que me gusta mucho esa partida, o que hemos incrementado la partida para el alquiler, para la gente joven, para que venga a vivir al casco histórico, o que vamos a aumentar el parque de vivienda pública asequible, ¿no? Que nosotros nos comprometimos a 300 y vamos a llegar al 27 con 600 viviendas. Luego le voy a preguntar sobre esa oficina antiocupación que anunciaron, pero antes quería comentarle una cosa, porque llama mucho la atención, me refiero a la oposición, que por ejemplo, a ver, que el Partido Socialista vote en contra, pues tiene su cierta lógica, debe representar también una opción una visión de ciudad distinta, pero claro, me llama especialmente la atención, ya digo, el caso de Vox.
porque cuando en la Junta de Andalucía estaban colaborando con Juanma Moreno, con el presidente en la anterior legislatura, se abstenían en los presupuestos, votaban de modo favorable en la Junta, hacían lo mismo en la Diputación, se necesitara o no su voto, y hacían lo mismo en el Ayuntamiento, se necesitara o no su voto. Ahora, en la Junta dicen no, en la Diputación dicen no, en el Ayuntamiento dicen no. ¿Cree que realmente hay un modelo distinto de ciudad o sencillamente una consigna política? Sin lugar a dudas, una consigna política. Ellos, cuando se van acercando los periodos de campaña electoral, suelen radicalizar el voto o manifestar públicamente más el desacuerdo a todas las propuestas que se hacen, cuando son objetivamente buenas para la ciudad, ¿no? Con la izquierda o con los grupos de izquierda, es lógico que, aunque pretendamos o queramos conseguir el mismo fin, la ruta o el camino o las políticas para conseguirlo son radicalmente opuestas, ¿no? Pero tenemos el mismo fin. Con Vox, que además no ha llegado nunca a gobernar, por lo menos la política municipal en el Ayuntamiento de Almería, yo creo que cuando se van acercando las políticas, o sea, las jornadas electorales, es cuando radicalmente votan todo en contra o se abstienen muchas veces, pero además no dicen por qué, no cogen el micrófono y dicen, pues nos vamos a abstener por esto, por esto, por esto, no, sino manifiestan el voto pero porque son consignas. Muchas veces yo hablo con el portavoz sobre alguna moción que podemos hacer institucional, todos los grupos estamos de acuerdo, y él, bueno, me manifiesta que ha tenido que mandarlo a Madrid, está esperando que Madrid le conteste a ver si puede o no apoyar, aunque sea un tema de Almería, ¿no? Que yo muchas veces se lo digo, pues esto es de Almería, porque hay que consultarlo a Madrid, ¿no? Y pasa mucho, pero bueno, pues cada uno tiene su forma de hacer política y ellos están muy centralizados. Le decía, el tema de la ocupación, quería planteárselo de dos maneras, porque primero, en Almería hay realmente problemas de ocupación, me refiero a datos que tengan ustedes, es un tema grave, hay otras ciudades en las que sí, otras provincias en las que sí, pero no sé si en Almería capital lo es. Y lo segundo, ya concretando en la oficinas similares se han creado en otros sitios y prácticamente no ha habido ni consulta. En Castilla y León se hizo una y me parece que hubo 14 consultas en un año. Sí, vamos a ver, las competencias que tiene un ayuntamiento en este tema, sabe usted que son muy limitadas. Tiene que haber una coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un juez que sea el que firma esa orden de desahucio, de desalojo. Y lo que sí es verdad es que no es un problema, la ocupación no es un problema en Almería muy grave, pero sí alguna vez se ha puesto en contacto conmigo alguna familia que se siente muy desamparada porque hay algunas administraciones que son difíciles de llegar. Ya sabe que el ayuntamiento es la primera puerta a la que toca el ciudadano. Entonces a mí, y para eso las redes sociales sí que sirven también, y yo intento contestar siempre en las redes cuando se dirigen hacia mí personalmente para solucionar un tema. Se sienten desorientados, no saben a quién acudir, y esta oficina va a ser como tutorizar y asesorar a estas personas, al igual que hacer el seguimiento de su caso, ¿no? Nosotros lo que queremos no es asesorarle de dónde tiene que ir, sino hacerle el seguimiento e insistir también en la entidad pertinente, la que tenga la competencia de que actúe. Y yo creo que eso es darle la mano y tenderle la mano a las personas que, le digo, se sienten desesperadas. Contamos en el Pleno algún caso de ocupaciones de personas que en su propia casa, su vivienda habitual, salen de vacaciones y cuando vuelven está ocupada, ¿no? Y tienes que seguir pagando el agua, tienes que seguir pagando la luz, tienes los impuestos, y impunemente se queda viviendo una persona allí, o deja de pagar, y estaba pagando, y durante 2 años, hasta que consiguen sacarlo de allí, pues puede conseguir la ruina para una familia sin lugar a dudas, y el derecho a la propiedad privada no tiene por qué ser menor que el otro. Bueno, hay un concejal socialista que ya decía que, bueno, afortunadamente no se pierde la propiedad, claro. La propiedad no, tienes que seguir pagando. Claro, tienes que seguir pagando todo, y además pagarte otra casa para vivir. Claro, o sea, es una cosa que para eso están los pisos de protección oficial. Para eso son las viviendas que tiene que poner el Estado, el gobierno, tiene que ponerla a disposición de los ciudadanos. Y en el tema está hablando de vivienda, ustedes tenían previsto hacer 300, han anunciado que llegarán a las 600. En Almería hay problema también de vivienda como en otros sitios, ¿o no? ¿A qué se refiere? ¿En cuanto a precios? Sí, bueno, en cuanto a que podamos acceder a las viviendas. Los precios son tan elevados como en otros lugares. Hay una situación crítica entre la juventud, pero no solo la juventud.
No, para nada. Vamos a ver. Es cierto que los precios de la vivienda en Almería y en todos sitios son muy elevados. Ha subido el precio de la construcción, de los materiales, de la mano de obra, los salarios mínimos interprofesionales. Todos los impuestos que vienen del Estado han subido también todo. Entonces, también. No, que vaya. Además, hay uno que no es culpa nuestra, que no ha obligado el Estado, y eso si quieres se lo explico yo en un momento para que lo entienda el ciudadano. Ahora lo hablamos. Porque lo hemos tenido que aplicar. Somos también una de las capitales con menos presión fiscal, o sea que si nos comparan con, ya no le digo capitales, municipios de nuestro entorno, podrán comprobar los ciudadanos que no somos desde luego los que más impuestos tenemos, ni que de los más caros. Pero bueno, es verdad que cuando sube todo, tiene que soportar, tiene que ser financieramente sostenible una administración, porque si no, no puedes hacer cosas como por ejemplo vivienda. En este caso el ayuntamiento tiene suelo y por eso estamos haciendo tanta vivienda, gracias también a subvenciones que nos da la Junta, de fondos europeos, y que podemos acceder a ellos. La oposición dice que los precios a los que sale la vivienda aquí, la vivienda oficial de protección, son muy elevados. ¿Es cierto que la comparativa con el sector privado es casi los mismos precios? Bueno, yo creo que la oposición hace su labor de oposición y muchas veces maquilla la verdad o no dice exactamente la realidad de las cosas. Evidentemente tú en Almería, dependiendo de la zona, te puedes encontrar un piso de 200 y pico mil euros o incluso hasta 600 y algo. El ayuntamiento, las viviendas que tiene son de 120, 128, 130, con trastero, con garaje, con piscina. ¿Y algunas en primera línea de playa? Algunas en primera línea de playa, pero además, aún más, nosotros tenemos un listado de solicitantes de vivienda y todas las viviendas que se sacan automáticamente se piden y automáticamente se conceden. Por lo tanto, no serán tan desorbitados cuando se sigue, no tenemos viviendas libres y además lo que nos pide el ciudadano en su momento cuando se abrió el listado era tenerlas en compra. Luego pasaron a alquiler y hemos sacado alquiler y ahora lo que más pide el demandante en el sondeo de la lista que tenemos es alquiler con opción a compra, así que la siguiente lo vamos a sacar de alquiler con opción a compra. O sea, el ayuntamiento se adapta a la demanda del ciudadano. Unos precios asequibles de alquiler con opción a compra van a ser las próximas que saquemos, insisto, con plaza de garaje, con trastero y alguna incluso con piscina. Por lo tanto, no me parecen unos precios desorbitados porque si no se quedaría desierto, nadie que optaría a esas viviendas, ¿no? ¿Está usted harta de que le pregunten por el paseo de Almería? No, me encanta contar lo del paseo. Soy una firme convencida de que es el proyecto que necesitaba Almería. Sí, ya dijo la concejala Eloísa Cabrera que obviamente no estaría para la fecha prevista, pero ¿cuándo calcula que podremos verlo acabado? Pues mire, ya sé que las fechas son difíciles, pero visto lo visto, yo no me aventuro a ser tajante a la hora de decir una fecha de finalización. Ahora lo que queda, ellos tienen el contrato hasta el 14 de enero, por lo tanto a partir de esa fecha el ayuntamiento ya puede empezar a sancionar a la empresa y a ejercer los mecanismos legales y contractuales que nos permite lo que se ha firmado. Hasta el momento, pues nosotros, esto es un tema de ley de contrato y de firma con un privado. Evidentemente yo espero y deseo, y así se lo traslado a la gente que me pregunta, que la Semana Santa pueda pasar por el paseo, tengamos la carrera oficial y que si quedase algo, que espero que no, fuese un último tramo o detalle, ¿no? Yo espero que en breve, o sea, en Semana Santa podamos disfrutar ya de la mayor parte del paseo, efectivamente, porque con la incidencia que tuvo la obra con el suministro de piedra, porque la piedra que se estaba suministrando no era de la calidad suficiente y el paseo no se merece otra piedra que no sea una de calidad, pues eso fue el retraso. Las obras tienen incidencia, hemos intentado paliarlas con bonos al consumo, con más de 400.000 euros en bono al consumo que han funcionado maravillosamente, con campañas de dinamización, hemos puesto un carrusel, hemos puesto allí el abeto, vamos a hacer más temas de dinamización para que tanto el comercio como la restauración no se resientan. También es verdad que luego serán los más beneficiados. Bueno, yo tengo claro, y lo dijo el presidente de la Junta Moreno, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que además estaba en el Ayuntamiento de Málaga cuando se hizo la obra de la calle Larios, que sin lugar a dudas se va a revalorizar todo un 40%, y que al igual que pasó con la calle Larios cuando se hizo la obra y la gente, bueno, pues estaba muy enfadada porque fue molesta también y fue larga y complicada. Ahora es un referente en Andalucía la calle Larios y yo estoy convencida que el Paseo de Almería va a ser un referente igual que la calle Larios. Vamos a tener además muchísima vegetación, mucha sombra. Sí. Además, es cierto que, fíjese, yo hice la prueba
ahora unos 6 meses o por ahí. Y digo, bueno, vamos a ver, voy a venir a Almería como si fuera turista. Y me hice ese planteamiento, ¿no? Y la verdad es que ha cambiado mucho Almería de cara al turismo en unos años. Ahora sí es posible llegar y empezar a ver una ciudad que te da cierto aporte turístico, ciertas rutas, ciertos sitios por donde pasear y decir, voy a ir a ver tal sitio, voy a ir por eso, ¿hacia dónde se dirige en ese sentido la ciudad de Almería? Porque estamos hablando de la entrada que habrá por Nicolás Salmerón, el Puerto Ciudad, por ahí para arriba. ¿Cómo llegamos hasta la Alcazaba? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cuál es esa idea? Bueno, yo creo que lo he comentado ya alguna vez, porque cuando empezamos a cambiar el casco histórico, y esto ya lo hizo mi predecesor y amigo Ramón, cuando empezó con el Parque de la Hoya, que es uno de los proyectos urbanísticos más premiados de este ayuntamiento a nivel internacional, que espero que más pronto que tarde podamos utilizarlo culturalmente. Ya sabe usted que tenemos ahí un problema con unos animales que están muy cerca y no es compatible, pero ojalá pronto se puedan trasladar y lo aprovechemos culturalmente. Toda esa zona está previsto cambiarla. Nosotros tenemos un plan de rehabilitación del casco histórico, plan integral, en el cual está el Colegio de Arquitectos, que van a sacar un concurso de ideas para ver cómo, o sea, qué es lo que necesita el casco histórico, si hay que peatonalizarlo, si no, si hay que pavimentarlo igual que otras zonas, hay que poner en valor todo el patrimonio cultural que tenemos, entre ellos el Parque Nicolás Salmerón. La idea que tenemos desde el Ayuntamiento es empezar por toda esa zona, que cuando tú vas a visitar una ciudad, lo primero que vas a visitar es su casco histórico, donde están los museos, el Museo del Realismo, los refugios de la Guerra Civil. Nosotros tenemos una red de museos de 11 museos. La Alcazaba, todo el entorno de la Alcazaba lo estamos adaptando y nos falta todavía por adaptar, porque hay unas casas que hay que expropiar y ahora lo vamos a conseguir. Por lo tanto, pasear por Almería, disfrutar del patrimonio histórico, cultural y con todo el valor patrimonial que tenemos va a ser un lujo en breve. Y bueno, ya cuando el Puerto Ciudad esté terminado, vamos a ver la primera fase, vamos a ver ese tinglao funcionando para hacer exposiciones, conciertos y esas primeras 2-3 hectáreas. Y cuando ya esté el muelle de Levante, que empezará en el 27 y se verá 28, 29, bueno, eso va a ser un lujazo, una apertura al mar. Me está diciendo muchas cosas, pero de lo que no habla es del AVE. ¿Para cuándo lo prevé? Bueno, yo no le hablo del AVE porque no es competencia del Ayuntamiento. Ya lo sé. Ya le digo yo que si dependiese del Ayuntamiento ya estaríamos me está diciendo cosas. Claro, la llegada del AVE no la vislumbra, ¿no? No, yo del AVE le digo lo que sí es competencia mía, que es cómo se va a quedar la superficie. Que la superficie debería haber sido parte integral del proyecto y no ha sido, y ahora, aunque yo estoy intentando reunirme con el ministro hace ya 2 años y no me recibe, lo que yo quería pedirle es que, igual que en las 3 administraciones hemos sufragado... Mándele un tuit. Pues ya, yo creo que al final lo funciona, pero luego al final no sabes cómo va a responder, y yo soy muy pacífica, a mí me gustan las cosas claras y que me dé cita. Yo no quiero el circo, quiero trabajo. Entonces, pues la superficie es lo que va a cambiar la ciudad. Yo espero que la parte de Murcia esté cuanto antes terminada, la parte de Lorca, y que venga el AVE, si no es en el 27, es en el 28, pero que venga, porque en cuanto venga el AVE, no solamente va a crecer nuestra ciudad en número de turistas, en número de inversiones, de oportunidades de empleo, sino que van a bajar el precio de los vuelos, que es lo que ha pasado en Granada, ¿no? Porque ya es competitivo, ya hay mucha gente que decidirá ir en AVE a Madrid, porque serán menos de 4 horas, y que decidirán no pagar 500 y 600 euros por un billete, porque es un disparate. Entonces, pues esas cosas, yo es que soy muy optimista, entonces entiendo que va a venir. Por eso yo lo doy, porque va a venir, no es un objeto de... Podemos meternos políticamente a generar guerra y decir, porque de usted dijeron que iba a venir y luego resulta que no viene, pero yo creo que tiene que venir. Así que vamos a avanzar en Almería, vamos a acondicionar a Almería para la llegada del AVE. ¿Verdad? Suele ser una cuestión reiterativa en todos los plenos, no lo fue menos en este último, lo de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, pero abstrayéndonos de todos los demás, yo quería preguntarle por uno, el relativo a la dependencia, que era el que más sumaba en este último, pero más que nada lo que me gustaría es conocer cuánto le cuesta al ayuntamiento pues aplicar la ley de dependencia, cómo se genera esa deuda de los 4 millones y pico, y qué está haciendo el ayuntamiento a lo largo de estos años con la dependencia, cuánto se paga, cuánto se pagaba antes. Bueno,
Son dos cosas distintas, ¿eh? La deuda con lo que aporta el ayuntamiento. Hace, pues no sé, aproximadamente 6 años, quiero recordar yo, el precio hora, la Junta de Andalucía con el Partido Socialista lo tenía estipulado en 13 euros la hora. Teniendo en cuenta cómo sube la vida de esas mujeres, con 13 euros la hora no podían prestar un buen servicio, y lo primero que acudieron fue al ayuntamiento. Acudieron al ayuntamiento, al anterior alcalde, que yo estuve también en esa negociación, y le pidieron por Dios que, aparte de que pudiésemos interceder con la Junta Socialista para subir el precio hora, pues que si no, nosotros como ayuntamiento pusiésemos dinero. Y empezamos a poner dinero del ayuntamiento, cosa que no hacen ni la mitad de los ayuntamientos de España, pero entendiendo que su trabajo era importantísimo, y es importantísimo, que cada vez la población es mayor, que cada vez va a necesitar más ayuda. No todo el mundo puede permitirse una residencia, evidentemente, y esa ayuda que le dan es inconmensurable. Le ayudan a hacer la compra, le acompañan a pasear, la soledad no deseada, que ahora se habla tanto de este tema. El ayuntamiento empezó, y el ayuntamiento ha estado poniendo hasta casi 2 millones de euros al año para subirle el precio hora. Bueno, gracias a Dios ha entrado en la Junta el presidente Juanma Moreno, y entendieron que el precio, que estaba mal valorado, y empezaron subiéndolo a 14, 15, después ya va a 15, y yo creo que ya va por casi 16, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, y el dinero, la aportación que está poniendo el ayuntamiento ya ha ido bajando. Los 4 millones de deuda, que no son deuda, son facturas que se van pagando mientras que se va prestando el servicio hasta que se adjudica el nuevo contrato. Los servicios esenciales no se pueden dejar de prestar, y esto es un servicio esencial, pero mientras que se adjudica, imagínese usted que estamos licitando un contrato y en mitad del contrato nos recurre la empresa y nos vamos a juicio, y se alarga el procedimiento. Pues mientras se está alargando el procedimiento, el contrato lo está prestando la empresa anterior y hay que pagarle. Y esas facturas se pagan con una figura legal que se llama reconocimiento extrajudicial. Es legal. No hay ningún problema, de hecho tiene informes de intervención de la asesoría jurídica favorables para que se paguen. O sea que no es deuda los 4 millones, simplemente una demora en la adjudicación. Sí. Por último, quería preguntarle, porque bueno, el año que viene es un año electoral, ¿qué balance hace de su programa electoral? O sea, ¿el porcentaje? ¿Qué porcentaje diría que se ha cumplido? ¿Qué queda por cumplir? Bueno, fíjese usted que este es un tema muy recurrente, porque con los concejales lo hablamos mucho. Hace poco les pasé yo ya una tabla de Excel con el check y cómo iba cada expediente, porque es un compromiso. Es verdad también que durante los años de corporación que estamos trabajando, estos años en el ayuntamiento, surgen proyectos nuevos que o desplazan a algunos, o hay algunos que no pueden realizarse, pues porque económicamente son muy costosos y hay que posponerlo a conseguir fondos europeos, llámese la Ciudad de la Cultura, o alguno de gran envergadura, ¿no? Que a lo mejor vale más de 20 millones de euros, ¿no? Y tú dices, pues con esos 20 es que puedo arreglar 4 calles, 7 plazas de barrio, tantas cosas que se pueden arreglar en barrios, que no me lo voy a gastar en la Ciudad de la Cultura, que a lo mejor no es imprescindible. Pero lo pongo en mi programa porque sigo pensando que será un proyecto maravilloso, ¿no? En este caso, los proyectos que nosotros tenemos, yo creo que habremos llegado sobre el 80-85% del programa, seguro. Se nos van a quedar en el tintero, ya le digo, aquellas cosas que presupuestariamente son muy, muy cuantiosas, y que he decidido, porque al final es decisión del alcalde última, pues coger ese dinero e invertirlo en cada barrio, porque nos solicitan muchas mejoras. Hay barrios muy antiguos, hay alcantarillados que no funcionan, hay obras que se hacen que no lucen porque no son parques o no son grandes infraestructuras, van bajo tierra, pero son necesarias. ¿Cree que de eso somos conscientes los ciudadanos? Es decir, cuando se dicen 300 millones de euros, bueno, pues ¿en qué se ha ido ese dinero, no? Y dice, bueno, pues han hecho esta obra, han hecho la otra. Bueno, sí, pero es que son 300 millones. Y claro, hay muchas cosas de... Lo entiendo. Y de hecho, cuando se habla de 300 millones, la gente puede pensar, bueno, pues es que el ayuntamiento tiene dinero para hacer todo, ¿no? Todo lo que se le pida. Pero, por ejemplo, un Málaga tiene más de 1.500 millones, ¿no? Entonces, al final, las comparaciones, nosotros somos una ciudad que, como no tiene los impuestos muy caros, recaudamos lo que recaudamos. El 27% de los ingresos que tenemos viene del Estado y nunca sabemos lo que nos va a ingresar porque no tiene aprobados los presupuestos, así que vamos un poquito a ojillo de estimación más o menos, que también es un drama. Y luego, por ejemplo, los 70 millones de esos 297 van a los servicios.
que es fundamental. O sea, ahora vamos a adjudicar el contrato de limpieza, que es una de las cosas que más me duelen a mí, que más queremos mejorar, que más nos reivindica el ciudadano y que por fin vamos a tener un contrato nuevo, ¿no? Que este contrato era muy antiguo. Vamos a licitar el de autobús también, el servicio de autobús, que la ciudad ha crecido muchísimo y se nos ha quedado obsoleto. Entonces, muchos de esos millones se van en servicios esenciales, en el autobús, en la recogida, en la dependencia, en la limpieza, y al final el resto que te queda es para cosas que nos gustan también hacer, que es ayudar a los más vulnerables, hacer conciertos de cultura y destinar el dinero para cosas que lucen, como dice usted. Pero luego hay mucho trabajo que no se ve y que hay que hacer también, alcantarillado, alumbrado y roturas varias. Pues muchísimas gracias, María del Mar Vázquez, por acompañarnos en esta última entrevista del año. Muchísimas gracias a ustedes.